8:44 de la mañana, continuamos en Mañanas Informativas a través de UCI Noticias, también a través de VES Cable en el canal 3 y a través de Radio Fama en los 106.7 de la frecuencia modulada. Estamos comentando, analizando también los diversos temas de la coyuntura. Hablábamos hace unos minutos con el doctor Carlos Rivera a propósito de la situación de los CNM Audios y también del caso Lavajuez, que son llamados también el caso Lavajuez. Eso es lo que veníamos hablando con Carlos Rivera. Y hay otros temas también en la coyuntura que tienen que ver con el anuncio que ha hecho el presidente de la República, Martín Vizcarra. Hoy a las 4 de la tarde, el Congreso de la República estará recibiendo al mandatario. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, estará recibiendo al mandatario para poder conversar, dar cuenta de los proyectos de ley de la reforma política que estará presentando el Ejecutivo y que formarán parte también de estos anuncios que hizo el presidente Martín Vizcarra. A propósito del tema, estamos en comunicación, nos señalan, vamos a conversar en los próximos minutos con el constitucionalista Enrique Bernales, quien ya se encuentra en línea, nos avisan desde el switcher. El constitucionalista Enrique Bernales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Bernales, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Bien, vamos a retomar la comunicación, vamos a lanzar previamente un informe sobre el tema constitucional, sobre el tema de la reforma política que se va a discutir en el Congreso de la República. Ese es el informe que ha preparado nuestro compañero Diego Ocmin a propósito de este tema y lo que se va a ver en esta reunión entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Espera, todos hablan de referéndum y tú sigues esperando la segunda temporada de Luis Miguel. Aquí te lo vamos a contar al toque nomás. Ahora, préstame atención. Nuestro presidente Martín Vizcarra quiere llevar a cabo un referéndum que, entre otras consultas, le consulte a la población respecto a la reelección de congresistas. Pero, ¿qué es un referéndum? Según la Constitución del 93, el referéndum es usado para consultar a la ciudadanía sobre la aprobación o no de un proyecto de ley. Según el artículo 32, puede llevarse a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley y ordenanzas municipales. Ya, hermanito, ¿dónde firmo? Aguanta. Primero, este debe ser autorizado por el Congreso con 66 votos, o sea, la mayoría. ¿Alguien dijo mayoría? Sí, la mayoría. ¿Y quién tiene la mayoría en el Congreso? O en todo caso, ¿quién es la fuerza número 1? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No puede llevarse a referéndum la disminución de los derechos fundamentales de la persona, normas de carácter tributario y presupuestales. ¿Cuáles son los pasos para el referéndum? Bueno, primero se hace una solicitud dirigida al Jurado Nacional de Elecciones con la adhesión de un número de ciudadanos equivalentes al 10% de la población electoral. El RENIEC tendrá que verificar las firmas además de las autenticidades de los datos. El Jurado Nacional de Elecciones convocará el proceso de referéndum en un plazo no mayor de 4 meses. La consulta es aprobada por no menos del 30% del número de votantes, o sea, si el 50% más 1 de los votos es a favor. En caso el resultado del referéndum fuera negativo, no podrá hacerse hasta después de 2 años. Ahora, hermanito, que ya sabes lo necesario, si en caso se diera un referéndum para la prohibición de reelecciones de congresistas, ¿votarías a favor o en contra? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video. Bien, ese era el informe de nuestro compañero Diego Ocmin a propósito de lo que significa el referéndum y cómo es que podemos llegar hasta ese punto, pero básicamente desde la iniciativa legislativa ciudadana, es decir, la recolección de firmas pidiendo la realización de este referéndum que tiene que ser revisado luego por el Jurado Nacional de Elecciones. Para hablar básicamente sobre esta propuesta y sobre las propuestas que va a lanzar el presidente Martín Vizcarra, que serán entregadas al Congreso de la República, estamos ya en contacto, como lo habíamos anunciado, con el doctor Enrique Bernales, constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Bernales, muy buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Gracias y muy buenos días. Bien, doctor Bernales,
hoy el presidente de la República va a presentar estas propuestas de reforma política y se ha hablado mucho sobre el tema del referéndum o el referendo para la reelección, la no reelección de congresistas. Se ha hablado también desde el Congreso, se dijo que iban a plantear otros temas, que se iban a presentar otras propuestas. ¿Cuál es la realidad? ¿En qué situación nos encontramos respecto a ese tema? ¿Puede el presidente de la República convocar a un referendo, plantear temas para un referendo sin la aprobación del Congreso de la República o necesita de todas maneras pasar por el Parlamento? Mire usted, en el Perú, que es una democracia representativa y que se gobierna por una constitución, el presidente de la República no tiene ninguna, digo subrayado, ninguna atribución para convocar referendos. Los referendos, cuando los convoca un poder del Estado como el Ejecutivo, suelen llamarse plebiscitos y los hacen los dictadores. Hay referéndum en Venezuela, hubo referéndum con el señor Correa, hay referéndum en Nicaragua. Yo no creo que el presidente Vizcarra, si está bien aconsejado, haga los mismos actos que en el Perú. El único antecedente que hizo referéndum, ¿quién fue? Alberto Fujimori. ¿Quién fue? Alberto Fujimori en el 92, 93 para la Constitución. ¿Y qué quiere él, convertirse en otro Fujimori? Eso no puede ser. El artículo que ustedes acaban de citar es iniciativa ciudadana. Nadie puede reemplazar al pueblo en su deseo de que haya un referéndum. Es el único que puede recolectar firmas. Y cuando tiene el número, quien convoca no es el presidente de la República, es el Jurado Nacional de Elecciones. Eso, por favor, que los asesores del presidente se lo metan bien en la cabeza, porque si no, prácticamente lo convierten en un personaje al cual el Congreso le puede decir: no señor, usted no puede, se lo devuelvo porque no tiene atribución para convocar a referéndum. Y eso no debe suceder. Es más, cuando se trata del artículo 206, el presidente de la República lo único que tiene es iniciativa para proponer una reforma de la Constitución, pero que funciona y se aplica de acuerdo al artículo 206 de la Constitución. Es decir, el Congreso es el que decide, según su votación, si eso va a referéndum o va a doble votación por 2/3. Y el presidente tiene que aceptar, porque no tiene ninguna posibilidad de observar la ley que apruebe el Congreso por reforma constitucional. Eso también está en la Constitución. Y el presidente de la República tiene que entender que él es un presidente constitucional y encargado de asumir la presidencia constitucionalmente. Por consiguiente, una cosa es su sugerencia, su voluntad, su buen deseo, y otra cosa es que tenga atribuciones constitucionales para adoptar medidas que no le corresponden. O sea, digamos que el 28 de julio, perdona que le interrumpa, doctor Bernales, el 28 de julio entonces el presidente se dejó llevar, digamos, por la emoción, y lo que está haciendo ahora es seguir el camino correcto de llevar estas iniciativas ante el Congreso de la República. Pero me han dicho que las va a llevar personalmente, eso tampoco, ¿para qué va a ir? El encargado de las relaciones con el Congreso es el presidente del Consejo de Ministros. Él tiene que mantener la altura, es el jefe del Estado. No puede ser mandadero de sí mismo. Correcto. Bueno, mi impresión es que está, en el aspecto constitucional, el presidente está mal asesorado, y por transparencia tendría que decirnos quiénes son esos asesores para aconsejarles que se vayan a sus casas o a las universidades a volver a tomar curso de Derecho Constitucional. Ahora, doctor Bernales, respecto a estas propuestas que se están llevando al Congreso de la República, estas dos específicas que hablan sobre la no reelección de congresistas y sobre el tema de financiamiento a los privados, a los partidos políticos, quiero especificar el tema de la no reelección de congresistas. ¿Es viable, es factible que la no reelección de congresistas nos ayude a mejorar la calidad del Parlamento, o existen otras situaciones que deben contribuir a este tema? Para nada, la va a empeorar, mi querido amigo. Imagínese usted que efectivamente se aprueba la bicameralidad. Y van 30 nuevos senadores al Congreso. ¿Usted cree que sin experiencia
experiencia, sin conocimiento, sin oficio, sin tradición de convivencia política, van a ser 30 buenos senadores, van a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué cosa queremos? ¿30 Avengers? No pues, seamos sensatos, ¿no? Para llegar al Senado se necesita oficio, experiencia. Si yo tuviese ganas, podría presentarme a ser senador y seguramente me elegiría porque la gente me sigue teniendo mucho respeto y yo a ellos. Pero no lo voy a hacer porque tengo buenos discípulos, ¿no es cierto? Y para eso he vivido y enseñado tantos años en la universidad. Pero por favor, sensatez. Sensatez, la cosa no se gana porque 10.000 personas salen en la calle a decir, cierro el Congreso. No estamos ante una situación en la que habla más fuerte, digamos, es el que va a ganar la contienda. No, claro que no. Por eso digo sensatez. Es el momento de tender puentes, de establecer relaciones positivas con todo el Congreso, no solamente con la fuerza mayoritaria, sino con todo el Congreso, y tratar de llegar a acuerdos factibles y posibles. Eso es lo que se requiere. Muy bien, doctor Enrique Bernales, le agradecemos por haber conversado con nosotros, por haberse tomado el tiempo de escuchar parte del informe y también de aclararnos algunas dudas respecto a esta situación que esperemos llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, muy amable. De nada, hasta pronto. Enrique Bernales, entonces, constitucionalista, estuvo con nosotros y tenemos a la vista el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, el título sexto que habla de la reforma de la Constitución. Y dice lo siguiente: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Lo que decía el informe de nuestro compañero Diego Ogmin, 66 miembros son los que van a tener que tomar la decisión de una reforma constitucional, ya sea en el tema de la reelección de congresistas, ya sea en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y demás. Pero además debe ser ratificada la decisión mediante referéndum. Si el Congreso aprueba estos pedidos de reforma constitucional, la población, usted, yo, nuestro productor, nuestros coordinadores, la gente que está aquí en el estudio de UCI Noticias y todos los peruanos y peruanas tendremos que decidir finalmente si es que aprobamos o no esa reforma constitucional. Dice el mismo artículo de la Constitución que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, es decir, en el transcurso de un año. Así están las cosas. Y con una votación favorable en cada caso. Si fracasa en la primera, no hay lugar a más. Dice también además que la iniciativa de reforma constitucional, y aquí está de acuerdo a lo que decía el doctor Bernales, corresponde al presidente de la República, pero con la aprobación del Consejo de Ministros. También tienen iniciativa de reforma constitucional los congresistas y también, lo que señalaba el informe de nuestro compañero Diego Ogmin, un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con las firmas comprobadas por la autoridad electoral, en este caso tanto el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, y el Jurado Nacional de Elecciones. Así que ahí tenemos para rato en el tema de las propuestas de reforma constitucional, en el tema de reforma política, y tenemos mucho todavía que discutir. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar nos vamos hasta el extranjero. No, mentira, nos vamos hasta Arequipa porque nuestro compañero Miguel del Castillo está en la Ciudad Blanca y con él vamos a tener un enlace a propósito de lo que está ocurriendo en Arequipa, que está próximo a celebrar su aniversario de independencia el próximo 15 de agosto. Actividades que ya se iniciaron el último domingo con el desfile, el pasacalle tradicional que se realiza en la zona de Yanaguara. Con Miguel del Castillo vamos a volver después de la pausa y para conversar también sobre lo que va a ser la cobertura de las actividades del aniversario de Arequipa, la Ciudad Blanca de Arequipa. Pausa y retornamos.